¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Estas noches, cuando afloja un chiquitito el frío, ya nos parece que estamos otoñales. Sí, en realidad estamos otoñales. Estamos en otoño hasta el 21 de junio. Bueno, un programa hermoso porque voy a estar con colegas a los que quiero y respeto, así que la va a pasar muy bien usted también. Rápidamente, Marcos dice que a mí me viste. Eileen Coase de Dorrego 911, su WhatsApp 341-542-8348. Y su cabecita por fuera. Sí. Cecilia y Patricia 341-6. Pero mi cabeza. Sí, 3508-63. Vamos de nuevo porque me quedé en el vestido. ¿Mi cabeza por fuera? Cecilia y Patricia 341-6-3508-63. Muy bien. ¿Y los amigos que hoy nos visitan? Nos visita Juan Roberto Mascardi, periodista, docente, amplia experiencia en medios como Infobae, Crónica TV, Telefe Rosario y La Nación. Ha ganado varios premios por su trabajo periodístico, incluyendo el Premio Iberoamericano de Periodismo Rey de España 2018, 2 premios ADEPA 2018-2019. Es autor de libros de crónicas como Ni tan héroes, ni tan locos, ni tan solitarios y El sutil poder del silencio. Ha trabajado en proyectos audiovisuales como director y guionista, incluyendo documentales y ciclos de crónicas para televisión. A su lado, Fabricio Navone, periodista, corresponsal de la política online en Rosario, conductor de 52 minutos. ¿Qué pasará con los 8 restantes? Se lo preguntamos. Bienvenidos a ambos. Y bueno, creo que después, en un rato, se va a sumar otro colega que está trabajando, por eso demoró un poquitito. Gracias, gracias por venir. Estamos cerca del día del periodismo, del periodista. Y bueno, nada, teníamos ganas de intercambiar, de escucharlos, cada uno en su métier. Juan, ¿cómo te está tratando el oficio? A ver, nuestro querido oficio, dentro de todo bien, dentro del contexto que vivimos, pero es cierto que a uno lo va socavando, ¿no? Cuando va leyendo esas críticas terribles, ¿no? Que uno nunca pensó que desde el poder político se pegara tan brutalmente. Siempre el periodismo, la comunicación, siempre hemos aparecido como, y somos básicamente como un equilibrio dentro de lo que es la sociedad democrática, la república. Y en mi caso como docente también siempre siendo muy autocríticos con nuestra función, nuestro rol social, ¿sí? Pero es un tiempo complejo, complicado, pero a su vez creo que lleno de oportunidades. Qué bueno. ¿Vos, Fabricio? Lo veo con mucha preocupación, la reacción de los periodistas. Estamos unidos, tenemos muchas veces posición pública fuerte, pero lo que me preocupa es la política. Aquellos sectores políticos que bregaron durante muchos años por ciertos idearios republicanos que hoy se hacen los desentendidos. Sí. Para no decir que se hacen los boludos. Sí. Porque, estamos viendo cómo aquellos que tenían, es más, como eslogan de campaña, que han sido su negocio electoral, defender la República, hoy lo vemos callados, los vemos como que bueno, no, sí, las formas no me gustan, pero las formas son importantes. Son fondos después. Son fondos, se convierten en fondos. Sí, sí. Entonces, bueno, me parece que hay un punto que yo lo estoy demandando mayor compromiso si realmente querían defender la República, ¿no? Vos sabés que yo pensé, Juan, Fabricio, que íbamos a estar en etapas de charlar, discutir sobre la inteligencia artificial especialmente, ¿no? Y cómo eso nos iba o achicando nuestra profesión o transformándola, dado que todavía no hay leyes al respecto, porque si no es una herramienta fantástica en tanto y en cuanto sea una herramienta para nosotros y no sea algo que nos suplanta como está ocurriendo en muchos aspectos, ¿no? Sin embargo, como decía Fabricio, bueno, las cosas llevan a que uno posponga un poco ese tema y priorice el poder de la palabra. Pero dado tu extensa trayectoria en lo que tiene que ver en redes sociales y demás, inteligencia artificial, ¿cómo estás viendo vos el desempeño
que vamos a tener los viejos y los jóvenes profesionales y la inteligencia artificial. Bueno, estamos en un momento del reino del algoritmo. Claro. Las redes tal cual como nacieron hace más de una década que se consolidaron, yo ya no las llamo más redes sociales, son redes comerciales que Claro. están, de social Qué le bueno queda eso poco. de quitarle la palabra social, Sí, ¿no? porque de social tienen cada vez más cada vez menos, digo. Claro. Uno arrancó socializando, generando comunidades, ¿sí? Pensemos, yo siempre pienso en la parábola política de la campaña de Obama y el BlackBerry, ¿sí? A la campaña de odio de Trump, digamos. Cuando uno ve esa parábola, ahí te das cuenta de esa transformación en que las redes ya no son más sociales, las comunidades se transformaron en comunidades de fanáticos y ese fanatismo llevado al extremo, ¿no? Y cuando no trabajamos en comunidad ni en construcción de ciudadanía y trabajamos sobre fanatismo, ahí cambia absolutamente esta concentración que se da a partir del algoritmo, donde lo que uno hace cuando está enfrente de ese espejito, que es el celular, porque no deja de ser un espejo medio refractario, que a veces devuelve una imagen un poco deforme de lo que uno está mirando, lo que hay un sesgo de confirmación. O sea, yo miro lo que ya pensaba Claro, previamente, claro. digamos, no hay posibilidad de debate. Entonces yo creo que es complejo, por eso y amplío un poquito lo que dije antes con el territorio de comunidades. Sí, desde el periodismo necesitamos generar comunidades ciudadanas, tal vez mucho más pequeñas de lo que nos imaginamos en algún momento con los medios masivos de comunicación, pero sí ir generando comunidad de debate, comunidad de discusión, más periodismo hiperlocal, más periodismo de comunidad, de generar esos espacios porque son necesarios. Y agrego uno más para más adelante: periodismo en todos lados, periodismo en la escuela, periodismo verificador. En una época hablamos del periodismo ciudadano, que para mí fue un blef, un concepto que no tuvo sustento teórico. Pero si lo damos vuelta y pensamos en la idea de ciudadano periodista, ciudadanos con competencia, que tengan la posibilidad de poder discernir qué es una noticia falsa, dónde está la desinformación, y eso aporta a la construcción de ciudadanía, bienvenido. Claro, que es una diferencia entre el ciudadano con mirada periodística Claro. del ciudadano periodista. Pasa que ahora es cada vez más difícil saber qué noticia es falsa y qué no, precisamente por lo que decía ella, la inteligencia artificial. Todos nos comimos, al menos por un par de días, lo del canguro que no podía volar. Sí. Y no era real ese canguro. Bueno. Sí, el periodismo también se tiene que hacer esa mea culpa de que antes de la inteligencia artificial también habían fake news. Sí. También se fabricaron en grandes usinas, Perdón. en grandes usinas periodísticas Sí. importantes, cadenas de informaciones que eran falsas. Claro. Corrida Pero- bancaria en el 2001 con el correo electrónico. Corrida O sea, electrónica, sí. Ya con el mail, ya. Claro. En el mail ya, a ver, y sí, es una herramienta, no deja de ser una herramienta también, no nos va a reemplazar en identidad, y creo que el periodismo tiene algo que Juan decía al principio, esta característica de oficio, Sí. de un saber hacer. Eso es muy importante porque es muy difícil poder reemplazar desde la inteligencia artificial un saber hacer. Y es lo que tenemos nosotros. Hemos dicho muchas veces o dado alguna información que estuvo mal chequeada y nos hemos confundido y hemos pagado las responsabilidades como corresponde, por supuesto. Bueno, y a partir de ahí uno va aprendiendo y en ese aprender va sabiendo cuáles son las herramientas para pulir las fuentes, para pulir qué es lo que está bien, qué es lo que... el cuidado que para decir algo que de alguna forma puede generar otro tipo de... entonces, bueno, creo que en ese saber hacer está nuestra fortaleza, que es propia de la naturaleza humana. Sí, yo creo, viste que se habla mucho y el presidente estaría gustoso, ¿no? Pareciera que el periodismo desapareciera. Yo creo que no, creo que como todo, que el periodismo va a seguir vigente, tendrá toda una metamorfosis de adecuación a las épocas, a los que tenemos. A ver, esta persona casi dinosauria, me acuerdo que empecé a trabajar en el periodismo todavía con la dictadura. Terminó Malvinas y, bueno, hicieron un casting en Radio 2 y ahí comenzó toda la historia. Es decir, vi la dictadura, vi la democracia,
los medios eran estatales, las AM, no existían todavía las FM. Y después empezó el sector privado y hasta fuimos hasta que a mí un punto que quisiera plantearles, en donde la política siempre quiso tener injerencia en los medios, es lógico. Ahora, ¿cuántos conocemos políticos dueños de medios? Entonces, me da la sensación que se llegó a un punto en donde, y eso tensionó, y entonces si vos trabajabas en el lugar que tenían tal postura, yo te miraba o no. Lo mismo con él. Es decir, me parece que ahí perdimos también valía, ¿no? Es muy difícil encontrar, los hay, encontrar periodistas, medios que, bueno, hagan de periodistas. Tal cual. Sí, es cierto eso. Te agrego otra complejidad más. No solo políticos, dueños de medios, sino empresarios de otros rubros que también, y es un fenómeno aparte, es un fenómeno mundial. Sí. Los fondos de inversión, por ejemplo. Los fondos de inversión, claro. Entonces, cuando uno de entra a laburar a un medio, bueno, ¿para quién está trabajando realmente? ¿Cuáles son los intereses que está protegiendo o están utilizando esa información para beneficio de quién? Son complejidades que en años, décadas atrás, esa no existía, era mucho más... de hecho, tuvimos familias, en Rosario, familias vinculadas a los medios muy importantes. Sí, sí. Y bueno, ahora está mucho más difícil de discernir eso. Claro. Sí, yo le agregaría una complejidad más. Sí. Y le agrego la capa de las redes y demás de la desintermediación que vivimos, digamos, a partir de, bueno, que un poco el discurso del presidente de la Nación y sus ideólogos, ¿no? De hecho, Laje salió a hablar de este tema con una construcción teórica de muy poca monta, pero bueno, en fin, difícil discutir con el poder. Pero bueno, vamos a discutir con Laje, vamos a discutir con los ideólogos. Laje planteaba esta idea de que es el fin de las verdades modernas, ¿no? De que las grandes verdades modernas se caen, lo citaba Foucault y demás, pero nada más lejos fuera de la realidad, digamos, que la verdad periodística, digamos, como tal. Uno ha tenido a través del tiempo lo que es la línea editorial, y eso existió siempre, además de quiénes son los dueños de los medios, que uno ha discutido, hemos discutido mucho en la época de Cristina con la ley de medios, o sea, todo el tiempo estamos discutiendo esto. Es un tema de debate permanente, ¿sí? Pero de cara a esta desintermediación, idem, libertad de expresión por parte de las redes, es falso, ¿sí? Es una premisa que es falsa, que al revés, yo creo que ahora sí hay mucho más concentración por parte de los algoritmos y digo, ¿cuántas empresas son? Es X, de Musk, es Google y es Meta, digamos, o sea, son tres. De las granjas de trolls, ¿no? Que también son las que bombardean con la información y te aparece siempre lo mismo, claro, ¿no? ¿Cómo lo refutás? ¿No? Y yo creo que hay un norte que es generar la duda, y cuando vos generaste la duda ya está. Pero si la persona se queda con el pero, ya ahí sonaste. ¿Será, no será? Y bueno, y todos los periodistas profesionales, yo hacía mucho que no hablaba de periodistas profesionales, pero últimamente me veo un poco compelida a decirlo así, ¿no? Digo, tienen que decir, pero bueno, las fuentes, lo chequeé, tengo las evidencias, y sin embargo, por ahí, en la creación de la duda, se va por tierra tu trabajo, ¿no? Sí, totalmente. Ahí pensaba mientras te escuchaba, María Arminia, del video falso de Macri en la previa de las elecciones porteñas, ¿no? En donde a mí me tocó, yo justo estaba en Buenos Aires ese domingo, así que hablé con varios votantes, con varios electores, y el sesgo de confirmación fue impresionante. O sea, eran votantes de Macri y votaron a Adorni, pero así, con una defensa. No, porque, y yo me quedaba, digo, bueno, ¿pero por qué? Y tu idea, se trataba de entender, a ver... Pero no funcionó la duda. Es la primera vez que lo escucho, que o sea, que vos lo pudiste comprobar. Sí, estaba en Buenos Aires yo, ese domingo estaba ya. Qué bárbaro, cómo funcionó, ¿eh? Porque era medio... pavada de chiste. Como para darse cuenta de que no era... Sí, pero tampoco las personas tampoco claro, por eso habla un poco también de la... Me acuerdo... Pero perdón, por eso la importancia de lo que dijo Juan hace un rato, que el ciudadano tenga una lectura básica periodística, ¿no? Ni siquiera el argumento era por el video, ¿no? Digo, yo hablo de que
de que ese video, más allá de Sí. falso, es verosímil. Perdón, Fabricio. ¿Sí? Porque El reafirma video es algo. verosímil. Macri podría haber dicho eso. Claro. Tranquilamente. Lo podría haber dicho. Podría haberlo dicho. Una semana después lo decía, Lo seguro. decía, claro, sí. Pero después de perder. Se puede perder. Me voy a poner un poco en exquisita, pero ustedes Sí. me sabrán entender. No, te quiero ¿Verdad? hacer una aclaración. Sí, ¿Puedo? hágalo. Somos 4 dinosaurios, así que no sé, que no quiera monopolizar acá la era cuaternaria usted sola. ¿Ah? Bueno, yo escuchaba muy- la época, digo, Claro, yo lo ¿qué? viví, yo lo viví. ¿Qué? yo ¿Juan? lo viví. ¿Yo? Marco, ¿quién? Muchas gracias. ¿A qué se refiere? Ahora Muchas gracias por la compañía. Estaríamos- Digo por un ejemplo de eso. El clon Bermúdez. Había... ¿Te acordás del clon Bueno, el clon Bermúdez Por fue las una- dudas, por las dudas. Que si no saben de qué hablamos, Carlos Bermúdez, candidato a concejal. Sí. Y creo que era hasta pariente, ¿no? Un primo o algo así. Era el apellido Bermúdez que ya con eso era... Bueno, pero tenía el mismo apellido y se presentó y ingresó como Totalmente, concejal. sí. Porque la gente confundió Bermúdez con Bermúdez y... No había boleta única, era... Ley de lemas, ¿no? Ley de lemas. Era ley de había. lemas. Bueno, Sí, lo sí. mismo quisieron hacer en Buenos Aires con... Santoro. Con Santoro. Sí. Que Claro. después no Sí, 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 trascendió. sí. Vos querías hacer una aclaración, algo. Sí, no sé si- eso, lo Claro, del era- dinosaurio. Bueno, confirmamos la teoría de los dinosaurios vivos. Sí, sí, aquí hay 4. Claro. Gracias, No, Susana, Les, estos les bravos. quería preguntar sobre verdad y porque hablaron de que era Verosímil. verosímil ¿y cuál es la diferencia entre ser verosímil y ser cierto? Y si ocurre o no, el hecho. Yo creo que el periodismo relata... No es fácil, ¿eh? Claro, lo verosímil es cuando uno genera una mentira. El profe es el profe. Lo tenemos que el profe. Yo Claro, me pongo a que guitarrear lo diga acá el profe. con el charango. Cuando un hecho que es mentira, pero puede ser, porque es una mentira muy bien diseñada que puedes Que puede pasar parecer como verdad. verdad. Como ¿Es así, creíble, Juan? digamos. Lo verosímil es creíble. Lo verosímil Sí. es Pues ya venía Macri diciendo cosas o dejando medio en offside a su candidata, entonces Claro. eso confirmaba lo que no dijo, pero dijo. Sí, a ver, nosotros como periodistas, Sí. digamos, como comunicadores, entre el acontecimiento en sí mismo y la construcción que hacemos de ese acontecimiento para transformarlo en noticia, Sí. en cualquier producto periodístico, ¿sí? Trabajamos sobre la verosimilitud todo el tiempo, Claro. de que el modo que nosotros tenemos de construir y de elegir, seleccionar los planos que utilizamos, las palabras que usamos, siempre Claro. trabajamos sobre la construcción de un verosímil, pero con un sustento de honestidad intelectual absoluto, Sí. de que no hay nada falseado. Bueno, se parte en todo caso de eso y se trata de ir Exacto. hacia la confirmación y entonces eso que puede ser creíble debiera serlo. Y apunta a lo emocional, ¿sí? La noticia falsa, la desinformación, apunta a la emocionalidad, no a la razón, apunta a un sesgo de confirmación y los algoritmos eligen una microsegmentación para la Claro. llegada de ese mensaje. Claro. Entonces, ante esos 3 elementos, es una bomba. Claro, es una Es bomba. buenísimo. ¿Cómo Sí. no nos dedicamos a eso? ¿O no? Tengo que tener, ¿eh? Juan, cuando te dieron el premio, ¿te lo dio el rey? ¿Cómo Sí. fue? Contanos eso, porque Uy. no tenemos muchos conocidos que le pasen por esa instancia. Mirá, fue una experiencia fuerte para mí de la... Repetilo. ¿Lo tenés a mano? Porque por ahí la gente no lo escuchó de lo que estamos hablando. Sí, el Premio Iberoamericano de Periodismo Rey de España en 2018. Sí. Me paro. Primero ya fue una sorpresa cuando recibí el llamado, que fue un 1 de febrero a las 6 de la mañana, y yo ese día me reincorporaba a la universidad para trabajar y pensé, oh, justo, ya entro hoy a trabajar y ya a las Ya me 6 llaman. a las 6 arrancaron. Hasta que, bueno, 3 veces me dieron la noticia, 1 mes y medio después viajé a España y... A ver, yo nunca tuve, ni fui muy devoto del tema de los reyes, ni Sí. tampoco conozco mucho de la estructura. Sí, fue muy fuerte el momento en que el rey ingresa a la sala, nosotros los ganadores estábamos en la primera línea, de que se generó una energía, vos estabas mirando, charlando, y cuando entras ya sentiste acá, sí, que alguien con mucha autoridad había entrado. En el momento que entra, se sienta, yo recuerdo que estaba del otro lado del pasillo, miro así y me mira. Y con mis amigos yo había ensayado mucho el momento del saludo. Entonces yo, hablando muy en broma, digo, bueno, cuando yo suba tengo que tener la foto
exacta del Claro. momento en que me da Claro, la mano. Aparte, claro. el tipo muy alto. Claro. Y yo había tenido un profesor muchos años atrás en Cuba que me habló mucho del lenguaje no verbal, lenguaje Sí. corporal. El premio es muy pesado. Entonces yo lo que pensé es, antes de que me dé el premio, ponele, vos sos el rey. Este es el premio. ¿sí? Sí, un rey, sí. Antes de que me dé el premio, le doy la mano con las Claro. dos manos para igualar el poder. Claro. Sí. Igualar, no lo igualo, ¿no? Pero para equiparar. Entonces, que él quede en situación incómoda. Todo Claro. eso me había imaginado ¿Y? y lo ejecuté a la perfección. A la perfección. Cuando me da el premio, digo, me pongo así para la foto y pienso, debe haber en los dos ángulos. Y ya cuando quise girar me bajó así como... Bueno, ese fue un momento. El segundo momento, hacemos la foto de familia y estábamos todos los ganadores, nos llevan a un lugar atrás y el rey se me pone a hablar a mí de fútbol. Bueno, que Argentina está bien para el Mundial. Y le digo, no, pero ustedes no ganaron un amistoso, no sé si había sido 6-1, 6-2 y estuve charlando un rato hasta que no aguanté el ida y vuelta de estar con una persona... Mira. Pero sí, escuchá, el rey Felipe, Sí. muy amable, Muy amable. muy dado, sí. Así que bueno, fue un momento, una experiencia Qué bueno, linda. Eso se transmitió por YouTube, entonces todos los mensajes, el teléfono Sí, explotado. yo me acuerdo, la felicidad de que a alguien que uno conocía le había pasado eso, Sí, me, sí. me acuerdo. Así que, decime Fabricio, ¿y vos cómo llegaste al No, periodismo? yo fui el rey de la respuesta, ¿no? Esto va a ser que ¿Y cómo te dieron? ¿Me diste las manos? No, pero ¿y cómo llegaste al periodismo? De grande. Sí, de grande. Es de verdad grande. entonces que estabas en el rey del repuesto antes. Sí, y yo laburé mucho en fábricas, en compras, Ajá. en suministros, y tuve la suerte en algún momento de entrar a una fábrica donde salía temprano y bueno, empecé a estudiar en el instituto y me recibí. Bueno, estuve vinculado siempre a la política, entonces por eso mi Claro. métier es el periodismo político, ¿no? Creo que tenemos que ir a la tanda, pero se quedan acá. ¿Cómo no? Vamos a la tanda entonces. Veterinaria Doctores Grande y Robea SRL. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada en equinos deportivos. Ovidio Lagos 2190. WhatsApp 341-304-2992. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento. Por la unión de los trabajadores portuarios, marítimos y navales. Joyería y Relojería España. Desde 1981 en la tradicional esquina de España y Ceballos. Su tienda online joyeriahispana.com/medioonline.com.ar. UDA, Unión Docentes Argentinos. La educación es un compromiso de todos. En Rosario, Ovidio Lagos 2663. Construyendo la transformación social, defendiendo en unidad los derechos de la clase trabajadora. Sindicato de Aceiteros Rosario. Búscanos en las redes, estamos en Facebook, Twitter o X e Instagram. El tango y sus avenidas. El tango y sus calles. Todas transitadas sin atajos ni barreras. Grupo Contrastango. Tangos, valses, milongas, candombes que fueron y serán. Y serán el sábado 7 de junio desde las 20 en el set de Atilra, allí en Sunchales. Contrastango y María contándonos cositas del periodismo. Visite nuestra web contrastango.com.ar, mariaherminiagrande.com.ar. No se arrepentirá. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo
permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Calles, plazas, luces, veredas y obras históricas que vienen a transformar la ciudad, porque eran necesarias, porque no paramos. Obras que hacían falta, obras por todos lados. Municipalidad de Rosario. Marcos, ¿pagaste la cuota del viaje? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Algo importante que decirme. Así es, cerca de Rosario, Sí. su puerto y los puertos de la región, se Claro. está gestando un proyecto que va a unir al pequeño y el gran inversor con la industria, el desarrollo y la producción. Una propuesta tangible como su respaldo. ¿Yo qué puedo hacer? Sumarse y sumarás. Esto queda en las rutas 34 y AO12. Allí se llama TILS, Emprendimiento Urbanístico, Tecnológico, Industrial, Logístico y Sustentable. Bueno, me da una cosita de apetito esta Bueno, Altea Charcutería es el lugar. Calidad, buen servicio, la recomendación justa, Sí. picadas, vinoteca, panadería y productos de almacén. En Río de Janeiro 470, los pedidos 341-6, 48-99-38, Instagram, Altea Charcutería. Se agregó otro querido amigo. Leonardo Richardino, periodista, trabajó en el ET10, Radio Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe, Radio Nacional Santa Fe, LT8 Radio Rosario, Telefe Rosario. Actualmente se desempeña como redactor-editor en Rosario 12, suplemento local de Página 12, y es conductor en Radio Sí 98.9. Gracias, Leito, por Gracias venir. por la invitación. Bueno, con los compañeros estuvimos debatiendo un poco, charlando un poco sobre esta realidad. Así que ahora te escuchamos a vos sobre hacer periodismo 2.0 y 2.0 Milei. Sí. O 0-0, digamos. O 0-0. Suma cero. Sería, Suma ¿no? cero. Digamos, a ver, yo creo que las dificultades del periodismo hoy no son novedosas, digamos, porque también hubo momentos mucho más duros. Es decir, la gente que le tocó hacer periodismo en la dictadura, bueno, Sí, claro. se debe reír de las dificultades nuestras ahora. Pero creo que el avance del gobierno o de los poderes políticos sobre el periodismo tiene que ver básicamente con que el periodismo ha bajado de credibilidad entre la gente. Entonces se le pega a quien no goza hoy. O sea, yo no veo mucha gente que hoy salga a defender al periodismo. No veo mucha gente interesada. El avance de las redes sociales, el consumo de información de la Nos gente dijo de Juan otro que no hay lado. que decir más redes sociales, que Bueno, dejaron de ser sociales. Dejaron de ser sociales. sí, sí. Las redes comerciales. Las redes comerciales. Bueno, obviamente esa proliferación ha hecho que se diversifique el consumo y es como que la tarea profesional se deja de lado. Pero yendo un poco a lo que yo pienso todos los días como desafío para hacer, es hacerlo de siempre. El periodismo es el mismo del siglo XIX, del siglo XVIII. Digamos, ir a la fuente, chequear y contar lo que el poder no quiere que se cuente. Digamos, una definición... ¿Qué, cómo y cuándo? ¿No? Algo así. Claro. Exacto, claro. La y gente, lo las 4 grueso, W. lo grueso de todo esto tiene que ver con eso. O sea, Milei ataca al periodismo porque puede, pero no es el primer hombre en el poder que efectivamente es antipático para el periodismo. Yo creo que hay actitudes hoy en democracia, en algunos funcionarios, que atacan lo que está débil. Por ejemplo, atacar a un dirigente gremial hoy es gratis. Atacar a un docente hoy es gratis. Atacar a la salud pública parece que es gratis. Digo, porque son valores y son
esquemas que están debilitados en la sociedad. Mira, en los 90 el periodismo tenía una credibilidad que pasaba el 60%. En la época de Menem, a Menem le tocó, creo que, enfrentar el periodismo más poderoso. Mira. El momento más poderoso del periodismo, las investigaciones, el robo para la corona de Berbisky, claro. El auge de Página 12, todos los días una tapa minando el poder, contando las atrocidades del poder, el latrocinio, el robo y la corrupción. Ahora, eso se fue debilitando por mal ejercicio del periodismo, por la concentración de medios, por la dificultad de ejercer. Yo creo que la principal dificultad de ejercer la profesión no es la libertad de prensa, es el sueldo. El sueldo de los periodistas. O sea, periodistas que hoy tienen que estar sometidos a lo que diga el dueño por una pauta, porque si no el medio no sobrevive. Me parece que pasa por ahí. Te decía, en los 90, 60, 65% de credibilidad del periodismo, hoy está medido, está como la justicia, 17, 18%. Esa es la credibilidad hoy del periodismo, según las encuestas y demás. Creo que ese es el escenario. Ahora, ¿qué hacer frente a eso? Insisto, lo de siempre. Chequear la fuente, ser serio, ser responsable y contar lo que el poder no quiere que se cuente. Juan, ¿qué le decís a tus alumnos? ¿Ustedes dan clase también, alguno de ustedes? No, yo no. A ver, los estudiantes que hoy llegan son estudiantes muy jovencitos y son la generación ya centennial, ni siquiera los millennials, ¿sí? A mí me empezó a pasar este año que se parecen más a mis hijos, ¿sí? que por ahí que alguien joven y demás. Ellos están muy convencidos de que quieren hacer periodismo. Eso a mí me sorprende y me da como un muy buen ánimo, ¿no? Digo, una vez un profesor le dijo, es la manera más feliz de ser pobre, y se armó un lío bárbaro. No, están muy convencidos en el método, esto que vos decías. Hay gente que ama el periodismo policial, que quiere contar crónicas policiales, hay gente que le gusta la crónica culturales, o sea, están muy convencidos. Ellos tienen una gran interna hoy con los streamers. O sea, el alumno que hoy estudia periodismo está cruzadísimo con el influencer. ¿No lo quieren? No, sí. no, para nada. No quieren ser influencer ni streamer. O sea, no lo quieren hacer porque saben que pero atrás no de ese discurso... que me da. Claro, pero atrás de ese discurso es publicitario. Entonces, lo que a nosotros nos diferencia es que no hacemos propaganda. O sea, no hacemos propaganda, no ejercemos publicidad. Entonces, hay mucha gente, muchos chicos que sí están muy convencidos en esto. Digo, el periodismo como bien social, el periodismo humano, el periodismo para transformar la realidad, el periodismo que cuenta, lo que no se cuenta. Esas discusiones siguen siendo tan válidas y tan genuinas como en nuestras épocas de estudiantes. Una cosa que surge en las redes también es del periodista que tiene buena información, que trabaja de manera independiente y que por allí pide, incluso a través de las redes, una colaboración. O sea, como que el trabajo es bancado por el consumidor. Claro, el consumidor que está en Twitter. Sí, ahí hay modelos de sustentabilidad diferentes, sí, que son todos lícitos a la hora de analizarlos. Sí. Digo, lo que es la financiación colectiva, sí, la posibilidad de pensar en sponsoreo, digamos. Cuando hablamos de sponsoreo, por ahí a uno le da un poco de escosor, pero hemos tenido noticieros ICA, ¿no? Sí, claro. Hemos tenido noticieros auspiciados por marcas. Claro. Digo, el tema es que eso no se interponga en la línea de contenido. Como decía Leo recién. Claro. ¿Cómo trabajas en la política online, Fabricio? Bien, laburo libre, que es algo difícil hoy. Entendiendo, hace 12 años que trabajo ahí, entendiendo cuáles son los límites, ¿no? Porque todos tenemos eso. Esto es este oficio nos marca, ¿no es cierto? Y en eso no hemos tenido inconvenientes. Mi laburo siempre ha sido pre-pandemia, pandemia, post-pandemia, siempre ha sido home office. Y creo que la clave es lo que decía Leo. Yo siempre reitero la metodología clásica. Sentarse a tomar un café con las fuentes, con un político, con alguien del poder, porque es lo que hacemos. Ustedes dos hacen periodismo político, Leo y Fabricio. Sí. Lo aclaro por el hecho de sentarse con políticos. No, está muy bien la aclaración. Y eso es lo que uno permite, manejar una información, y yo tranquilamente puedo laburar en el off tranquilamente, que eso no significa que haya
dudas sobre mi credibilidad, porque nunca la he tenido, y bueno, así se labura bien. ¿Cuántos años llevas? 12 años. 12 años. 12, Ajá. 13 años. ¿En sí. el caso de ustedes, chicos, jovencillos? No, yo Perdí la cuenta. Ya llevo, en el periodismo 34, por ahí. Juan. Y yo profesionalmente con un sueldo en el 97, en Crónica Televisión. Yo este año 43. Claro, bueno, van pasando. Pero empecé muy jovencito. No, Sí, pero sí. sin duda. No, sí, creo que me ha tocado muy... nunca trabajé otra cosa. Claro. Eso ya A me veces marca me, una a veces cuestión. me enojo, ¿no? Me enojo Sí. por situaciones que a todos nos pasan en nuestra profesión, pero siempre la vuelvo a elegir, ¿no? Sí. Y una vez digo, me voy a poner un café. Y Claro. mi hijo, que es divino, desde chico siempre Sí. tuvo la palabra justa. Me mira así y me dice, mami, dice, vos renegás con lo que sabes hacer. Vos te imaginás con lo que no sabes hacer. Claro, sí. Es una buena manera. No, en muchas ocasiones me reconforta mucho lo que cuenta Juan de los alumnos, porque obviamente uno no, si no se queda con la idea del joven, viste, no sé, libertario, medio virgo, qué sé yo, no sé, todo ese tipo de cosas. Pero lo digo como una cuestión, claro, de perder el contacto hasta humano, ¿no? Claro, Me parece claro. en ese aspecto. Y el periodismo es todo lo contrario a eso. El periodismo tiene que ver con, bueno, una época de la bohemia. Yo extraño muchas cosas que son irrecuperables. Las redacciones hoy, hablaba del home office. Las redacciones hoy están despobladas, porque la pandemia quebró todo eso. Y hay un proceso creativo que es irreemplazable. O sea, vos no podés discutir por WhatsApp toda la edición de un diario, como discutías cara a cara con una reunión de editora a las 3 de la tarde, una reunión de editora a las 7 de la tarde y demás. Eso no existe más, y me parece que eso es una gran pérdida, porque insisto, es un proceso creativo, no es que es una cosa de ser antiguo, es un proceso creativo irreemplazable. A nosotros aprendíamos en las redacciones de esa manera, mirando a los más grandes, discutiendo con los más grandes, confrontando, aprendiendo, acompañando, y a la vez me ha tocado enseñarle a los más chicos en la práctica, ¿no? Porque esta profesión tiene una parte de oficio que es muy grande, muy importante. Digamos, el estudio, la formación es fundamental en lo profesional, pero también la parte de oficio es clave, porque hay cosas que no se pueden transmitir de otra manera que aprendiéndolas en la práctica, ¿no? Hay un medio que lo viene matando hace mucho, que es la radio, ¿no? Televisión, el papel. Pero la radio es inmortal. No, ya lo sé. Es inmortal. Vivo de ella. Sí, claro. pero además, viste, sigue trascendiendo. No, pero la vienen matando, que se murió, que se muere, Sí, y no lo consiguen, No. por suerte. ¿El papel resiste? Sí, yo creo que el papel creo que ha quedado como un elemento decorativo, Claro. si vos querés más de Yo lo veo en prestigio. algunos lugares donde se hace periodismo, Sí. lo veo casi impoluto. Claro. Ahí. No tiene la misma capacidad de reinvención Claro, que la radio. pero casi todos tienen la web. Claro. Los diarios. Sí, Y lógico, sí, por eso. tienen su parte web. Bueno, ese es otro tema, ¿no? La tecnología en los medios nunca ha atentado contra la gente, contra el empleo. Claro. Vos tenés un diario y necesitas una redacción web, necesitas más gente. Claro. Tener una radio con streaming necesitas más gente para el streaming, para un Sí. técnico que sepa de cámaras y demás. Yo creo que lo más comprometido es la televisión abierta. Eso, Claro. lógicamente, es lo más comprometido. El diario queda como un símbolo. O fíjate que ahí hay una cuestión también comercial muy importante. Los diarios papel tienen una tirada cada vez más chica, se vende cada vez menos, pero la página sigue costando carísima al lado de una publicidad en la web. Claro. La web le cuesta muchísimo monetizar. Una página de un diario sigue siendo muy cara. Muy caro, sí. Y te digo una cosa, los políticos, los candidatos no se animan a hacer una campaña sin publicidad gráfica. Claro, claro, Saben claro. que no sé hasta cuándo les rinde, pero por el momento Por las dudas. lo siguen haciendo. Juan, ¿y cómo ves vos eso? Sí, hay un proceso de legitimación que todavía perdura. Digo, televisión abierta legitima, el stream no legitima. Digo, esto en términos publicitarios, ¿no? Sí. Digo, parece que con esto no estoy diciendo que tenga una larga vida, ni mucho menos, pero hay una cuestión vinculada a la legitimación política que hoy por hoy sigue funcionando. Lo que sí creo, y que lo que me parece que va a ser más polémico en los próximos, tal vez la próxima década que se viene,
es que sí las nuevas generaciones ya no conocen la web, ¿sí? O sea, la web ya es vieja. Claro. O sea, ¿Y qué vendría? no, la atomización, más un modelo más tiktokizado, digamos, ¿no? De la cápsula de la cápsula de la cápsula. Aparte en digamos, TikTok ¿sí? en 3 segundos tenés que resolver todo porque Tenés si no que resolver, sí. pasamos a otro lado. Hay algo ahí más vinculado, me parece, a lo audiovisual. Sí, los medios digitales que han trabajado bien dentro de los Media Lab y demás han tenido desarrollo audiovisuales. Bueno, esto donde estamos nosotros ahora, sí, es pensar el audiovisual por fuera de los canales tradicionales. Pero a mí me parece que lo más ahí habría que ver, bueno, qué tipo de acuerdo hay entre Google y los medios, cuál es la manera de acceder. Olvidemos, ¿no?, de que hay que entre con www. Claro, ¿qué piensan de los canales por YouTube? ¿Es una realidad? No, porque he visto a un par de periodistas, no solamente en Argentina, sino a nivel, algunos norteamericanos, que bueno, con la llegada de Trump perdieron su laburo y se fueron a armar su propio canal. ¿Vos lo ven como una posibilidad cierta? Hay una parte que sí, porque creo que en esta especialización que dice Juan, me parece que está también un desarrollo del periodismo de autor. Sí. Es decir, las redes sociales, que no quiere que diga redes, pero bueno, avanzan notablemente, pero el éxito tiene que tener, la repercusión de eso tiene que tener algo, y eso es contenido. O sea, hay que seguir generando contenido. Claro. Pero yo creo que se acopla bien lo viejo y lo nuevo. Porque yo te cuento mi experiencia, por ejemplo, bueno, en Rosario Plus, Radio Sí, nos tiraron a unos viejos ahí alrededor de pibes jóvenes y se fue desarrollando de esa manera. Igual me permitió aprender mucho, pero me di cuenta que el contenido sigue siendo importante. Es decir, yo con los años, la experiencia, déjame que me encargo del contenido, vos encargate la forma y vamos haciendo un matrimonio ahí de ese tipo de cosas. Y yo creo que eso va... Y son nuevos lenguajes, realmente. Ahora, los contenidos sigue siendo importante, porque hay streaming que son profundísimos, de gente muy joven. Hay streaming político que vos decís, son pibes que leyeron, que estudiaron, que tienen altos debates en torno a este tipo de cosas, con un lenguaje más desacartonado, más simple y demás, pero que no carece de profundidad. Ahora, ¿cuánto impacta esto? No lo sé, pero hay un periodismo de autor que hoy se consume más también. ¿Fabricio? Sí, me parece que todo esto del streaming, de saber o de tener que empezar a convivir los que no somos nativos digitales con toda esta tecnología es un desafío inmenso. Lo vamos surfeando, qué sé yo, como se puede. Requiere de mucho oficio también esto de los contenidos, porque, por ejemplo, para la política online necesitamos hacer buenos títulos. Claro. Es un medio especializado en política, o sea que tiene un target. Ahí no tenés fútbol, no tenés moda, no tenés... Tenés que enganchar sí con la política. Entonces tenés que enganchar y tiene que mantener una seriedad profesional y periodística, que eso no lo podés negociar. Entonces, bueno, tenés que escribirlos bien a los títulos, tenés que ser buenos títulos, atractivos, que sean reales también, ¿no? Claro. Porque a veces pasa que lees un título, entras y decís, ¿y adentro qué? No, por eso. Entonces, bueno, eso creo que es lo que permite que algo que puede estar medio en blanco y negro, decir, bueno, le puede dar una vuelta y puede tener impacto también en las redes. Tampoco hay que laburar tanto para las redes. No. No sé, Juan no está muy de acuerdo. No, ya sé, porque claro, le encanta debatir estas cosas, Juan. Pero hay cosas que a mí me sorprenden, por ejemplo, yo sé que es el tema, ¿no? Pero el otro día, subieron ahí la radio una editorial mía con el tema Garrahan. Sí. Y hoy me encontré que hay 120.000, yo me asusté, 127.000 visualizaciones. Totalmente, bueno, a eso 127.000, a mí jamás me dieron 127.000 personas. Yo les cuento... ¿Pero cuántos te escuchaban en el LT8? No lo sé. No sabés. Bueno, pero es cierto, sí. Pero digo, la repercusión que tiene la circulación. El después. A veces las radios están en 100 personas, 200 personas, 500, que es nada. Y después el efecto visualización el después, porque eso queda, y bueno, ahí está el... Yo no, miren lo que les voy a confesar, años trabajando en Infobae y nunca había controlado, porque nunca había subido al Twitter, hasta que un día Marcos me dice, pero míralo ahí.
me asusté. Claro, sí. De verdad, porque jamás hubiese imaginado, depende de los artículos, depende de los trolls también, gracias. Sí. Bueno, pero hay veces que son una ciudad lo que te están leyendo. Bueno, yo empecé, yo trabajé hasta diciembre en newsletter de Infobae, Claro. con una comunidad pequeña, ¿sí? 5.000 suscriptores, de ese 5.000 tal vez te leo un 30-40%, pero una comunidad chica pero muy sólida. Pasé al área audiovisual y estoy en los videos de distintas entrevistadoras y videos especiales en distintas etapas. En algunos estoy en la preproducción, en otro en el guión de postproducción. Y en el recorte para redes. O sea, el recorte, esa edición textual me toca hacerla. Con el video de Nisman de los 10 años, en TikTok, 2 millones y chirola de visualizaciones. En YouTube, el largo de 12-13 minutos, ponerle que si uno entra ahora debe haber 40.000, ¿sí? Que igual es un número alto. Pero bueno, cuando uno trabaja y todo esto con mucha distancia de edición, de ida y vuelta, de corte, de revisión, por eso digo, está bueno esto, uno sigue haciendo, yo sigo trabajando con los guiones como cuando dábamos los documentales en una biblioteca, digamos, Claro, ¿sí? exacto. ¿Los escribís? Sí, a mí me toca la parte de escribir los guiones. Pero bueno, esas pantallas y cuando se trabaja de forma estratégica son interesantes, son un espacio interesante, también que estamos hablando. Hay laburo ahí. Sí, mucho trabajo. Ponerte a editar un video de eso, que son muy cortitos, es muchísimo laburo. Muchísimo laburo. Por eso te digo que la tecnología te obliga a tener más gente, no menos gente, digamos, ¿no? Totalmente. Pero bueno. Es un martirio para nosotros. Sí, para mí. Igual hay aplicaciones, esto de desgrabar una hora, ahora vos tirás el video, te sale con el timecode en 5 Yo es lo que minutos. más odié durante toda mi carrera, grabar. Todo lo hemos hecho. Llegó un momento que ya... No, pero yo sigo desgrabando. No lo grababa. Ay, no. Después te paso la Sí, aplicación. por favor, que tengo una entrevista de 1 hora acá. No más. No más eso. Y esa es la IA, ¿no? También es la IA. Sí. Es que son aplicaciones que están pichicateadas con inteligencia artificial. Y a propósito, aceleran los procesos. ¿Creen que la IA tiene que estar normatizada, arreglada o no? ¿O al libre albedrío? Creo que no hay manera, ¿no? Me parece. El otro día yo lo saqué a Giustosi, hablé por teléfono con Giustosi, que es un ex intendente bonaerense, que fue diputado nacional del peronismo y ahora tiene una diplomatura en la UCES sobre las nuevas tecnologías y demás. Y él me plantea una cosa, me dice, yo era diputado cuando se inventó el Bitcoin. Me dice, y el Bitcoin no lo inventó ni un banco, ni una empresa, ni una persona, lo inventó un seudónimo. No se sabe quién inventó Bitcoin. Y hoy se manejan miles de millones de dólares a través de esa moneda digital que no se sabe quién inventó. Entonces, él plantea algo que es muy interesante, que es el desafío para la política. Él dice, vamos en carreta, mientras las demandas de la gente van en aviones supersónicos. Entonces, dice, no hay manera de que hoy pueda dar respuesta ningún Estado a la demanda de la gente, porque la gente tiene hoy la ansiedad del scroll de 8 segundos y quiere la respuesta inmediata, y no hay ningún gobierno que pueda dar esa respuesta. Entonces dice, hay que ponerse a trabajar, porque esto no tiene fronteras, además. No es que vos decís, el municipio llega hasta acá, y esta es mi incumbencia. No, esto ya excede. Entonces dice, hay que ponerse a trabajar seriamente sobre eso, porque la insatisfacción social va a ser cada vez más grande en eso. Me quedó mucho llamando la atención esto que decía con respecto a la gestión política, por ejemplo, ¿no? Bueno, anoche Cristina hablaba de la crisis de representación, ¿no? Me parece que estas tecnologías, como siempre ha hecho la tecnología, dar vuelta al mundo, en donde ha aparecido, bueno, ¿qué tipo de representación se va a dar la política con esta nueva tecnología? ¿De qué forma se van a sentir los ciudadanos? ¿Qué tipo de ciudadanía se va a construir? ¿Y cómo se van a manifestar en tanto el poder y las decisiones? ¿Y cómo se van a tomar esas decisiones? Estamos viendo este nuevo fenómeno de ausentismo en las elecciones, ¿no? Claro. Ahí ya hay una pista, porque aparte plantea una cosa muy seria, no solo que socava la democracia, sino que plantea una anomia peligrosa. Claro. Votar es obligatorio en nuestro país, y a la gente le importa un pito incumplir con esa obligación. Es una rebeldía. Legal. Claro. Con lo cual, digo, cada vez es más serio el tema, porque digo, el desencanto de esa gente es absolutamente total.
ya no es ni siquiera el voto castigo, es no ir, digo, directamente. Es el ¿no? castigo. Claro, es un En castigo general, también, claro. sí. Yo hice un ejercicio con la inteligencia artificial. Sí. Le pedí a la inteligencia artificial que me ayudara. Entonces el ejercicio que hice fue, lo hice desde el peronismo, porque me parecía interesante qué podía decir el peronismo dentro de 50 años de la inteligencia artificial. Entonces, digo, voy a buscar un momento de ruptura contemporánea del peronismo y para mí hay 2 años muy interesantes del peronismo para analizar, que es el peronismo renovador 87, 89, Claro, antes Cafiero. el de Cafiero, ¿no? Con, bueno, muchos de los líderes que surgieron en el proyecto, pero quería ver qué planteaban en ese momento, volver a leer, y el peronismo en ese momento se planteó, bueno, cambió el modelo, volvió la democracia, ¿cuál es el discurso democrático que tenemos ante esta nueva realidad? Entonces contrapuse ese discurso con la inteligencia artificial proyectado al 2075. Y todo esto trabajando con la inteligencia artificial. Fue muy bueno. Bueno, proponen, por supuesto, una inteligencia artificial nacional y popular. Claro, Por supuesto, o sea, obviamente. ¿Y no te apareció Cafiero? la generación de un... Cafiero es como el maestro Yoda para Claro, los fanáticos de Star Wars. Claro, claro. Pero fue muy interesante empezar a hacer ese Qué juego bueno, con la qué inteligencia bueno. artificial. Lo tengo ahí Sí, escrito sí, por ahí en algún rincón. Bueno, pero ahí está el desafío también, ¿no? En las preguntas, ¿no? Porque Claro. la inteligencia artificial aparentemente tiene todas las respuestas, pero las Hay que saber preguntar. Claro, las preguntas son lo interesante. Y como todo. Chicos, un placer. Gracias. Gracias por Igualmente, haber venido. gracias. A vos. Muchas gracias. Y lo mejor para el sábado, que es el día, nuestro día, Sí. de nuestro oficio. Así que un placer, muchas gracias. Y con carreras hermosas los tres, así que a seguir en esto. Marquinhos, Gracias a nosotros Leo nos González, estamos nuestro yendo. director, Liliana Dalosco, nuestra productora y coordinadora. Será hasta la semana que viene. Gracias. Gracias.